buenas para todos, para todas. Estamos en un nuevo capítulo de El Jardín de Epicuro. Ya el tercer capítulo de nuestro podcast, que bueno, vamos a seguir hablando acerca del texto Filosofía para Nada. Ya se encuentra conmigo oficialmente Patricia Lima, quien me va a acompañar para que esto sea un 2 contra 1 y no un todos contra todos. Y hoy nos acompaña el querido Darío Sará, que bueno, ya le anunciamos el podcast anterior como el filósofo. En realidad hay varios, pero es el profe Sará, es una referencia en La en eminencia. el campo de la filosofía. Entonces, bueno, hoy nos va a poner algunos puntos sobre las IE seguramente. Y bueno, sobre todo compartir su texto que se llama El ocio en los tiempos de su precarización. Y antes de entrar directamente al texto, me gustaría preguntarte, Darío, ¿cómo te sentiste con el texto? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te sentiste con la propuesta? ¿Y cómo quedaste después? ¿Quedaste bien? ¿Quedaste más o menos? Bueno, en primer lugar, les agradezco sus palabras con respecto a eso de la eminencia. Son bastante generosos, por cierto. Eh, Dos cosas ahí que se me ocurren. En primer lugar, hace muchos años, yo estoy un poco desencantado con eso que llamamos academia. Y hace unos cuantos años que no hago nada fuera de la academia. O sea, de los espacios académicos. Si bien trabajo en una institución que tiene una de las revistas más importantes, que me enorgullece de esa participación, eh, estoy un poco desencantado. Entonces, yo lo que valoro de este esfuerzo es, yo miraba, no conocía, debo decir, a las personas con las que hemos trabajado y veo que hay de todo, ¿no? Hay de todo en el mejor sentido. Eh, o sea que esto ¿cómo es? Vamos a decir, no solo que, a ver, la academia no está pensando en este momento, está casi, solo tiene pulso, eh, sino que espanta a la gente que piensa, creo yo. Y yo me encuentro con un grupo de gente que no es académica, que no es necesariamente, no está vinculada a los ámbitos tradicionalmente intelectuales, que está pensando una cosa que está en riesgo, que es el ocio. Le pende una espada de Damocles, ¿no? Así que me sentí muy bien. Yo estoy muy agradecido con el convite. Me sentí muy raro al principio. ¿Por Eh, qué muy raro? Por ese por cúmulo de esto que gente ustedes dicen, distinta. el académico, ¿viste? Como que Ajá. los académicos sabemos cosas y les garantizo que no. O sea, me consta que no. Eh, Así que me es muy grato no solo participar en este emprendimiento, no sé cómo decirle, ¿no? Este Esta esfuerzo, aventura. sino también me alegra ver ciertas cosas, no sé cómo decir, ciertas luces fuera de la academia que se dedican a la reflexión. Yo también estuve en un espacio, debo decir que para ser el 1 de febrero ya estoy trabajando bastante de filósofo este año, jamás me había pasado un 1 de febrero estar ostentando este título, así que yo debo decir que estoy muy contento de ventilar un poco, ¿no? Este esfuerzo. ¿Y cómo fue tu ejercicio? Bueno, y sí, vas a tener que asumir únicamente tu rol de filósofo con título en este grupo. ¿Cómo hace un filósofo para agarrar un tema y reflexionar sobre ese tema? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Partís de lo interior? ¿Partís de la vivencia? ¿Partís de la Mira, teoría? ¿Desde dónde? como todas las disciplinas, esto es más una bolsa de gatos, vamos a decir, ¿no? O sea, dentro de la filosofía, ustedes habrán escuchado filósofos en estos días en la televisión defendiendo la dictadura, ¿no? O Ya. sea, habrán escuchado. O sea, no estábamos todos de acuerdo, no partimos todos de lo mismo. Eh, si me preguntás a mí, yo estoy siguiendo con mucha atención esta curva que está pegando el mundo y estoy muy preocupado. Ujú. O sea, yo debo decir que si tengo que pensar, pienso desde ahí a un intermedio entre la preocupación y la angustia de ver a los chicos más jóvenes que nosotros que la tienen más difícil, bastante más difícil que nosotros. Así que yo veo, no sé, a mi hijo, a sus amigos, ¿no? Los chicos de la universidad, chicas, ¿no? Ella la tiene más complicada todavía. Y pienso en qué les espera. Porque nosotros crecimos con la certeza, nosotros los viejos nos decían, no sé si a usted les pasó a nuestros viejos, nos decían, mira, vos estudiás,
Preocupate y en el futuro vas a estar mejor porque el tiempo mejora las cosas. Ya, ¿No? sí. No sé si escucharon ese, ¿no? En el futuro, mirá, yo soy nieto de inmigrante, entonces mi viejo me decía, mirá, mi papá llegó del mundo árabe, no hablaba castellano, no sabía escribir solo árabe, yo ya fui a la escuela y vos fuiste a la universidad. Eso quiere decir que el tiempo le hace bien a las Está como un generaciones, ¿no? ascenso Claro, y yo, social, una expectativa de ascenso social que hoy día no los, tenemos la posibilidad de decirlo, ¿verdad? los chicos que están en la universidad no saben si van a trabajar Ujú. y no saben si van a poder mantener su estudio. Bueno, no quiero ser apocalíptico, ¿no? Pero tampoco asumo ese rol de optimista por decreto. Yo hasta el optimismo en ciertas circunstancias me parece obsceno, ¿no? Con este panorama. Entonces, si a vos me preguntás así, a mí, ¿qué me preocupa? El mundo que se está gestando, que no es una abstracción, nos pega derecho. Y lo que más me preocupa en este sentido es el avance de la idea de que no tenemos derecho a vivir bien. O sea, me parece que esto es un discurso que se está instalando, ¿no? Mira, el bienestar, procurátelo vos, es un problema tuyo. Tu bienestar, tu bien vivir, o sea, salud pública, no, pagate vos tu salud pública, ¿no? Educación, pagátela vos. Seguridad, pagátela vos. Tu vida, hacela vos. Yo escuché el podcast anterior en el que vos hablabas del individualismo y parece ser que todo, o sea, hay un discurso instalado muy persuasivo que sostiene que tu vida es un problema tuyo. Y Y, desde ese lugar te ubicaste entonces por para esa supuesto, reflexión, claro, desde esa preocupación, sin desde duda. esa vivencia. Desde... La solidaridad también es un elemento, o sea, no solo la preocupación por mí, la solidaridad, la construcción colectiva, también es una pulsión humana, ¿no? Que le ha hecho muy bien a la humanidad. Entonces, a mí lo que me preocupa es el universo de ideas que están circulando en torno a esta noción. Gente, ustedes vivieron bien demasiado tiempo. Esto no va a ser más así. Yo no te va. Y uno de los lugares donde más se ve en esto es en ese espacio típicamente moderno, y si quieren después puedo mencionar esto, ¿por qué digo esto? Ese espacio típicamente moderno que ha sido el ocio. ¿No? Vos hablabas de esas trabajadoras, ¿no? ¿Cómo es? En el siglo XIX, en Inglaterra, irlandesas en su mayoría. Su lucha fue por tener tiempo de ocio. O sea, ellas trabajaban 16, 18 horas diarias. Y una de sus primeras luchas, hubo varias en la Inglaterra industrial, pero digamos, ese tiempo libre de ocio es una conquista que ha logrado, ¿no? Aquella generación, 2 o 3 generaciones de gente que trabajó en esas primeras fábricas, y me parece que hoy en día está en entredicho, ¿no? Entonces vos ves gente trabajando, eh, yo tengo colegas que trabajan en plataformas también. Ujú. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay un avance sobre su tiempo libre. Claro que su tiempo libre Claro, es claro, es producir para producir, ¿no es realizar, cierto? O sea, claro. no te digo que manejan un vehículo, pero hay plataformas para asesorar tesis, por ejemplo. Hay Ujú. plataformas para, mi queridísima amiga es traductora y trabaja en una plataforma. Em, Seguramente que estará en el futuro Nayib Amado con, para poder conversar acerca del tema del ocio. Estuvo en estos días hablando con Penacho Duarte. No sé si vos también le viste. Eh, Justamente pensando en esto, ¿verdad? Tu análisis tiene que... Estoy pensando en el fondo, así me habla en el fondo de la cabeza. Si tu desencanto académico es académico, o un desencanto del mundo. Porque estamos hablando también un poco de eso, ¿verdad? Como de... es como hacia dónde está yendo. La existencia de Penachitos Duarte tiene que ver con también este momento, Sí, ¿verdad? sin duda. Su padre no era del todo así. Es No, decir, hemos estado mejor no, que esto en sí. términos, o sea, para mí él es producto de un momento histórico, ¿verdad? Y eso es un poco lo que se traza en tu texto de cómo viene siendo distinto y bueno, un poco así pesimista con relación a dónde va, ¿verdad? ¿Cómo conectas eso específicamente con el tema del ocio? Mira, si les parece, menciono, digamos, que una pequeña consideración histórica que yo incluí en el texto,
que consiste en esto. El ocio no es universal. O sea, el ocio como lo conocemos no existió siempre así, no fue siempre lo mismo. Hay en Paraguay, que yo los había leído para incluir en este trabajo, hay infinidad de trabajos sobre el ocio. Por ejemplo, ¿cómo es el ocio en las zonas campesinas? ¿Cómo es el ocio del varón? ¿Cómo es el ocio de la mujer? ¿Cómo fue el ocio en la colonia? ¿Quién tenía ocio? ¿No? Hay trabajos muy interesantes hechos en Paraguay, ¿no? ¿Cuál era el ocio para una persona esclavizada en Asunción en 1800? ¿Qué noción de ocio tenía? Yo empiezo el artículo diciendo, bueno, Aristóteles dice, el ocio es ahí donde transcurre lo mejor de nuestra vida. Nosotros trabajamos para tener ocio, dice Aristóteles. Claro, pero Aristóteles tenía esclavos. A ver, con esto no voy a objetar el genio aristotélico, no estoy en condiciones, pero digo, no es lo mismo el ocio para Aristóteles que para cualquiera de las personas esclavizadas que seguramente trabajaban en el liceo donde él daba clases. Yo, insisto, no quiero objetar el genio de Aristóteles, que me parece evidente, no sé. No, reflexionamos sobre las condiciones. Claro, sí, o sea, él habla de ocio como amo. O sea, el ocio no es una condición universal en Grecia. Sin duda, después estuvimos hablando de blues hace unos días con unos chicos, chicas, y veíamos que la persona esclavizada resistía el origen del rock and roll, ese 4x4 de la música del trabajo, y era un espacio realmente de opacidad para el amo. O sea, el amo ahí no entraba. Es un espacio de resistencia, pero no tenía que ver con el ocio. Entonces, ¿qué era el ocio para una persona esclavizada? Bueno, un espacio donde el amo no veía. Eso era el ocio, no era lo que tenemos nosotros. El ocio aparece con la noción de estado de bienestar luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, Owen, uno de los... En el siglo XIX hubo muchas discusiones sobre el rumbo del mundo industrial, o sea, porque realmente hasta propios empresarios, cosa que hoy no existe, hasta propios empresarios decían, esto está siendo demasiado cruel. ¿No? Está siendo demasiado. Entonces, había discusiones en torno a, bueno, a ver, esto que la revolución industrial tiene que mejorar la vida de la gente. Había empresarios que parecía una locura, pero lo sabía. Un representante de ellos, que se llamaba Owen, él decía que había que volver a la regla de San Benito. La regla de San Benito sostenía que el tiempo se debe, hay una división tripartita del tiempo, que tiene que ser 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas de oración. Eso se traslada al campesino medieval y se asume, digamos, esta visión de que una persona tiene 8 horas de oración, 8 horas de descanso, 8 horas de vida familiar, de vida comunitaria, lo que fuera. La revolución industrial restringe esta idea porque la gente trabajaba efectivamente, por una cuestión de costos, eran primero varones, luego empezaron a ser mujeres, porque es más disciplinable una mujer, y luego empezaron a ser niños y niñas. Entonces, que trabajaban 16, 18 horas. Una de las luchas de esos obreros ingleses fue tomar esta idea de Owen. Tenemos que trabajar 8 horas. 8 de trabajo, 8 de descanso y 8 de ocio. Esto no apareció porque a alguien se le ocurrió. Esto supuso tensiones, luchas, y se termina instalando luego de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos asume el modelo de bienestar, ¿no? Como es el denostado Keynes, plantea, dice, la única solución para esto es que haya bienestar. Y ahí aparece esta idea de que una persona tiene derecho a trabajar, a descansar y a tener ocio. Esa es nuestra noción de ocio. O sea, ¿a qué llamamos ocio? A ese espacio, ¿no? En el cual no dormimos ni estamos trabajando. Menciono más la separación que hay en la persona que trabaja. O sea, a ver, el trabajo tal como lo conocemos tampoco existió siempre. Porque quienes somos empleados tenemos la certeza de que no somos del todo beneficiarios de nuestro trabajo. O sea, nosotros nos llevamos el salario. De toda la riqueza que generamos, solo nos quedamos con el salario. Entonces lo que yo planteo es que el ocio como lo conocemos hoy surge con la idea de que las personas tienen derecho a un bienestar, a un disfrute de una vida. Sin duda, el tiempo de ocio
a ver, yo lo hablo en el texto, el ocio es una tela bordada, a ver, donde hay tensiones, hay poder. No es que a ver, el poder no obliga, el poder genera sentido, o sea, el poder no te obliga, hace que te guste lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Y no es consciente del todo. O sea, ¿qué hace el poder? Maneja tu disfrute, maneja tus goces, maneja tus gustos musicales, maneja tu forma de vestirte, tu tiempo, tus horarios, ¿no? Tus preferencias en internet y demás. Entonces, no hay que ser ingenuos. El ocio es un espacio también de avance sobre las conciencias, es cuando aparecen las industrias culturales, ¿no? En el siglo XX también, en simultáneo con lo que llamamos ocio. Lo que a mí me preocupa es que en el podcast anterior escuché hablar de el advenimiento del neoliberalismo en los 90. Lo que me preocupa es el avance en la convicción a una gran cantidad de personas en todo el mundo que no la están pasando bien, ¿no? La persuadieron de que no tiene derecho a estar bien. ¿Se entiende este tema? A ver, en este momento, yo no quiero ahora ponerme polémico, pero a ver, en este momento la persona que más plata tiene es Elon Musk, tiene 700.000 millones de dólares. Ayer hacíamos una comparación, puede comprar América Latina. Claro. O sea, Paraguay tiene un presupuesto de 40.000 millones de dólares. No se puede comprar América, salvo Brasil. Brasil todavía no lo pueden comprar, pero quiere más. Mucha gente, ¿no?, con la que uno habla está más convencida de que Elon Musk tiene derecho a ganar plata, ¿no? O sea, le atribuye más el derecho a ganar plata de Elon Musk que a su propio bienestar. O sea, hay gente que te dice, sí, tenemos que elaborar un poco más. No estamos descansando demasiado. O sea, como que hubiera bueno, se depreda el planeta. Bueno, se contamina. Bueno, es así la ciudad. Y hay como una suerte, esa es la cuestión que me preocupa. Y yo lo que veo es que estos grupos de altísima, nunca hubo una concentración tan grande de riqueza, pues, nunca hubo. Ya no estamos discutiendo si alguien es rico o no. O sea, una persona con 20, 30 millones de dólares ya es rica, pero estamos hablando de una fortuna. ¿En qué se gastan 700.000 millones de dólares? ¿Para qué te sirve? ¿Para viajar? ¿Para vivir mejor? No es que cambiás los autos toda la semana, compras una fábrica de autos cada semana. Entonces, lo que yo observo es que esos grupos tienen tanta concentración que uno de los costos más grandes, o sea, que concentraron tanto dinero que lo que ganan les resulta poco. Y necesitan cambiar las reglas de juego. ¿Y qué necesitan? Aumentar la renta. Y sin duda, uno de los grandes límites para su renta es el bienestar de la humanidad. ¿Qué quiero decir esto? Una humanidad que goza del medio ambiente. Habría que renunciar a esa idea, ¿no? Tenemos instalada la noción de que, bueno, el planeta se está depredando. O sea, es más fácil imaginar el apocalipsis, ¿no?, climático que leves cambios en la forma de producir. O sea, es más fácil imaginar el fin del mundo que busquémosle solución. Entonces, ¿en qué más? Bueno, salarios, salud, bienestar, todo eso les son costos. Entonces, lo que están haciendo, me parece a mí, es esto, un avance, no es del todo consciente, no es que toda la gente que tiene mucha plata, todos piensan igual, pero lo que uno observa es un avance sobre este tema. Ustedes tienen demasiados derechos. Uno de esos derechos es el ocio. Darío, vos tenías esta reflexión ya, digamos, avanzada antes de escribir el capítulo te permitió como fijar algunas ideas. ¿Cómo fue tu relación con esta experiencia del libro? Yo no había pensado tanto en la cuestión del ocio. Ajá. Y, Es como un tema novedoso en esta claro, discusión. Porque yo te escucho y pienso, híjole, todo esto reflexionó el tipo con la idea del ocio, o sea, eso mismo que estás diciendo, o sea, ¿cómo hacer esa conexión con el poder, con la acumulación, con la destrucción del medio ambiente, simplemente partiendo de ese derecho a vivenciar el tiempo libre o el tiempo de no trabajar, de no generar esa riqueza que nos obliga? a ver, yo te lo voy a decir así, yo no tenía una reflexión sobre el ocio, ¿no? Lo único que me acordaba es lo que leí en la facultad,
35, 40 años sobre Aristóteles, me lo hicieron leer y lo disfruté bastante. Y me acuerdo de eso, que él, lo único que, ¿dónde se hablaba del ocio? Y después empecé a pensar, ¿no? La regla de San Benito, Ajá. ¿cómo es? Santo Tomás, ¿no? Guillermo de Ockham, o sea, autores muy... Pero y lo que cuando empiezo a pensar el ocio, digo, bueno, está en las reglas, o sea, está en la constante, que es el avance sobre el bienestar de la humanidad. No quiero ser apocalíptico, pero tampoco quiero ser optimista por decreto. Pues nos queda otra. Claro, pero digamos, a mí me parece como que uno tuviera el imperativo moral de ser optimista. No, pero no veas todo negro. Bueno, vos mirá la realidad que querés. Yo encuentro esto, o sea, que después dosifique para no hacerme odiar, ¿no es cierto? O sea, que uno tenga cuidado, ¿no? Donde dosifica estas cuestiones, pero yo noto un avance de los grupos de poder económico más grandes. No estoy hablando de gente rica. Yo ni siquiera hablo de eso, estoy hablando de algo mucho más grande, que es un fetiche. O sea, ¿por qué necesitas 700.000 millones de dólares y querés más? Un fetiche, ¿no? Vos sos psicoanalista, ¿no? Perdón. Pero es el amor a una cosa, ¿no? Que no tiene racionalidad. O sea, ese es el núcleo. Todo el mundo está organizado en torno a eso. Ya estamos articulándonos entre una cuestión que es irracional en este sentido. Entonces, ahí, cuando fui convocado a este proyecto, ¿y qué puedo decir yo del ocio? Y efectivamente, el ocio es una de las catedrales del bienestar contemporáneo. Es el tiempo en familia, el tiempo de disfrute, el fútbol, la música. O sea, lo más importante de nuestra vida transcurre ahí. Entonces, lo que uno observa es que la gente, en estos términos, la gente, digo, muchísima gente, no solo en Paraguay, está renunciando a esta idea. O sea, la chica tiene una peluquería, trabaja todo el día y tiene un autito vía Chile que lo usa para transportar cosas. Bueno, ese es un avance sobre el tiempo de ocio, ¿no? Y se instala esta idea, que está en las redes, también menciono las redes, no las voy a mencionar, no las voy a en este momento, pero insto a leer todos nuestros artículos. Menciono la cuestión de las redes, pero hay una idea, si decimos que el poder genera sentido, una de las ideas que más se está trabajando y con bastante éxito ahora es esta idea del el ocio como tiempo perdido, como una oportunidad perdida, como una, no sé cómo decir, como si fuera que, aparece esta palabra procrastinación, ¿no es cierto? O sea, como si uno tuviera, ¿no? la obligación de ser productivo 24 hasta cuando Está duerme. hablando claramente del mandato de hacer algo, incluso cuando estás supuestamente en los tiempos de ocio, ¿verdad? O sea, si te va mal, ¿por qué es? Porque Por te quedaste, procrastinar. claro, por tener 8 horas en las que Sí, podrías producir. claro. Este tema está citado en tu texto, me parece un libro muy interesante de Giuliano da Empoli que se llama Los Ingenieros del Caos. Es un libro bastante, sí, 2019, bueno, ya no es tan, pensé que era más nuevo. Dice, el político eficaz en la era del algoritmo no ofrece respuestas, ofrece reflejos. El algoritmo no une a quienes piensan igual, sino a quienes se enojan por lo mismo. Por ahí un poco pasa esa conexión que haces finalmente con esta cosa, con este pensamiento más apocalíptico, que igual no me dijiste si era un desencanto académico Ah, o era más bien un desencanto personal, mundial, vital. ayer a ver, yo tengo 2 hitos. Yo no suelo ser muy autobiográfico en estas cuestiones, pero hay 2 hitos. Ayer me hicieron caer, estuve en una charla, como les digo, me fui a Nueva Colombia, un lugar maravilloso. Aprovecho para invitarlos, además de leer el libro, que conozcan Nueva Colombia, es un lugar acá cerquita, Que vayan a maravilloso. leer el libro Nueva Colombia. Sí, en la plaza, un lugar muy bonito. Y bueno, me fue muy grata esa experiencia de hablar de estas cosas antes de ayer. Eh, y notábamos con una persona que estaba ahí también compartiendo la mesa, que yo, por ejemplo, yo empiezo a esto que se llama pensar en Argentina en los 80. ¿Qué quiere decir? Cuando Argentina llega a la democracia. Entonces yo fui parte de esa generación que pensaba que puede ser que estemos mejor.
¿no? Que la democracia no, nos va a hacer vivir, o sea, peor que como estábamos no vamos a poder, cuánta ingenuidad, pero no imaginábamos que se podía estar, y vamos a estar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué horizonte nos abre la democracia? 40 y pico de años después, ayer decía una persona, la mayoría de las personas en América Latina no creen en la democracia. Ayer decía la persona que me acompañaba, decía, si la democracia va a elecciones, pierde hoy en día. Entonces, ahí hay un desencanto, ¿no? Y yo llego a Paraguay, yo no hace poco que estoy en Paraguay, yo hace 35 años que estoy en Paraguay. Ustedes dirán que hablo como extranjero, pero cuando yo voy a Argentina se burlan de cómo yo hablo, claro. ¿no? Porque Sí, no hablo como argentino. Pero yo llegué a Paraguay con el advenimiento de la democracia. Yo llegué a Paraguay en 1990 y recuerdo muy bien las discusiones que lo escuchaba Mauricio Schwarzman. No tenemos más nadie como él. No, lo escuchaba Oscar Serafini, ¿no? Teníamos muchas discusiones con Olga Blinder, pero tenía ideas muy interesantes en este sentido. O sea, había un ambiente. La Universidad Católica fue parte de esto, con todas sus contradicciones, con todas sus sombras que no son pocas. Entonces yo me sentía que estaba en un ambiente donde estábamos haciendo lo que había que hacer, bien o mal. Hoy en día no tengo esa sensación. No, francamente no tengo esa sensación. Detrás de ello, la ilusión de que cada quien funda su propio destino. No hay desempleo, hay personas dispuestas a reinventarse, no hay bajos ingresos, hay quienes no generan sus propias oportunidades. La ilusión detrás de todo, no hay derecho a una vida propia. En el espíritu de nuestro invitado, yo no tengo ningún interés de levantar el espíritu de esta charla. Me parece que se vaya así como vino, porque me parece importante también pensar en esto que trae Darío, en el sentido de a dónde nos estamos yendo, a dónde nos están llevando y quiénes son los enemigos, digamos, con quiénes, a quiénes tenemos enfrente, porque si no, pareciera que también nosotros estamos como siempre optimistas de que, bueno, no va a estar tan mal y no va a estar tan mal. Y así nomás fue que un día apareció un señor con bigotes y cambió el mundo para mal, ¿verdad? Entonces, ese optimismo capaz que tampoco es bueno como doctrina, ¿verdad? A veces todo lo Yo apoyo contrario. la misión. Ya en el capítulo anterior me reconocí como no optimista, así que creo que es el tono de la reunión de hoy. Así mismo. Muchas gracias, querido Darío. A ustedes, por Un favor. placer siempre escucharte. Y bueno, así damos cierre entonces a nuestro tercer capítulo de El Jardín de Epicuro, con reflexiones sobre el libro Filosofía para Nada. El siguiente podcast seguramente estaremos todavía conversando sobre este libro, buscando a nuestros autores, se puede llamar, a ver si les encontramos a todos. Entonces, Síganos seguimos para más profundizando. novedades. Síganos para más novedades. Muchas gracias.